Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con el arte en la posmodernidad. Nosotros ya estuvimos viendo lo que tenía que ver con las vanguardias y cómo las vanguardias fueron evolucionando y llegando a conquistar el mundo del arte, transformándolo por completo con respecto al arte tradicional. Ahora vamos a ver qué pasa a partir de 1980 aproximadamente, finales de la década del 70, principios de la década del 80, se puede empezar a hablar de un nuevo sentimiento en la sociedad que se transforma y se cristaliza en el arte. Dentro del material que les hemos dejado está este video que de forma muy resumida les da las ideas de uno de los autores más importantes de la teoría de la posmodernidad, que es Lyotard. A partir de sus libros los resumen de una forma muy breve, muy simple, para que puedan tener en claro estas ideas básicas sobre la posmodernidad. Cuando nosotros hablamos de la posmodernidad, vamos a ponernos dentro del mundo del arte en una secuencia que viene desde mucho antes. Todo este proceso que hemos venido recorriendo a lo largo del camino que hemos hecho nos permite hablar de algunos grandes momentos. Un primer momento que es justamente el prearte, ese momento en donde veíamos en el arte antiguo que siempre había una veneración hacia íconos, hacia figuras religiosas, y el arte estaba asociado a eso. Un segundo momento, ya a partir del siglo XV, donde hablamos propiamente de arte, la época del arte, donde se tiene conciencia no solo sobre el arte, sino también sobre el artista. Y a partir de ese momento vamos a ver un mundo determinado por grandes narrativas, a los cuales los teóricos de la posmodernidad las refieren como mega relatos. ¿A qué hacen referencia con esos mega relatos? Están hablando de esas estructuras de pensamiento que permiten leer el mundo como sociedad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la religión, todo lo que tiene que ver con ideologías políticas, el socialismo o el comunismo, todo lo que tiene que ver con una escala de valores burguesa que se comienza a construir desde el Renacimiento y va a tener su máxima expresión durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estas grandes narrativas que daban una explicación del mundo, que permitían al hombre leer el mundo desde ese lugar, también le daban una manera, una forma de ver ese mundo. Y llevaron de alguna forma a dos grandes guerras. Y eso hizo que todo ese proceso se pusiera en cuestión, se cuestionara y se pusiera en duda esos valores que estos grandes megarrelatos ponían de relieve. En ese momento de las grandes narrativas, en la época del arte, en el momento moderno, va a haber un arte de limitación, un arte de mímesis, que trate de copiar el mundo tal cual era. Recuerden que hasta que llegamos al Renacimiento, el arte no copiaba el mundo real, sino que lo iba estilizando de distintas maneras. A partir del Renacimiento hay una preocupación por la mímesis, por el parecido con el mundo real, que empieza a desvanecerse conforme llega el final del siglo XIX con movimientos como el realismo, como el romanticismo. Y se va a terminar de consolidar en el arte moderno con la abstracción. Cuando se pongan en cuestión estas grandes narrativas, se va a producir lo que se llama el fin de estas narrativas, el fin de la religión, la muerte de la religión, la muerte de Dios, la muerte del sujeto moderno, la muerte de la historia. Son todas expresiones que entre los 80 y los 90 fueron muy comunes de utilizar y muy estruendosas, llamaban mucho la atención. Pero lo cierto es que se produce una discontinuidad en la forma de pensamiento. Ya esas grandes estructuras que permitían valores comunes a toda una sociedad se rompen y vamos a estar en lo que se llama la historia, la poshistoria del arte, el arte contemporáneo. En este arte contemporáneo que se caracteriza por ser parte de la posmodernidad, vamos a ver que las reglas del arte directamente desaparecen. Hay una libertad prácticamente absoluta
en donde todo el arte es válido, todo en el arte es válido, y la filosofía y los conocimientos son cada vez más necesarios para apreciar una obra que tiene mucho de autorreferencial, mucho de conceptual, y se va volviendo cada vez más ambigua, en donde las técnicas de experimentación se llevan al extremo. Vamos a ver algunos ejemplos diversos de esto a lo largo de este video, pero que se pone en cuestión ese pasado. De hecho, vamos a ver que muchos de los movimientos toman ideas de movimientos anteriores y los reelaboran con características de esta época. Y de alguna manera lo que es novedoso pasa a ser prácticamente la norma. Entonces, de alguna manera se desvirtúa esa novedad de la que venían hablando las vanguardias. Aquí vemos en este cuadro algunas comparaciones entre estas tres categorías que es bueno tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de cada una de ellas. El arte moderno es el arte que se inicia en el siglo XIX con Van Gogh, Gauguin, entre otros, y que tiene una discontinuidad con el arte clásico, ¿sí? En donde se rompe esa forma de representación clásica muy mimética, en donde vamos a ver que ya hay una representación cada vez más cercana a lo subjetivo y cada vez más cercana a la abstracción, empiezan a ponerse en duda esos grandes megarrelatos, sobre todo las instituciones del arte, lo que tiene que ver con los museos, con los valores tradicionales, con las reglas tradicionales, que se ponen en duda en todos los aspectos de la sociedad y entre ellas el arte también, encarnando lo nuevo como un valor absoluto. Recuerden, una de las características de las primeras vanguardias era justamente el extremismo de lo nuevo. Van a tener un interés material por la forma, por la pintura, por el color, de hecho van a explorar todos estos ambientes y se le va a brindar una libertad al artista de hacer la obra como él quiera. Cuando hablamos de arte contemporáneo, ya estamos hablando del periodo de las segundas vanguardias. Podemos hablar que comienza un poco con Andy Warhol en las cajas brillo, estas cajas que recreaban un jabón de la época, pero en un tamaño más grande, y se lo instala en un museo para el año 1964. Y también acá se produce una discontinuidad con lo anterior. El arte contemporáneo de alguna forma trata de romper con incluso con el arte moderno. Ya a partir del arte contemporáneo podemos decir que no hay narrativas artísticas, que no hay escuelas, cada vez más hablamos de tendencias, que fue lo que dijimos en las segundas vanguardias. Los artistas están un tiempo en cada una, son innumerables las tendencias de las segundas vanguardias, que vimos muchas de ellas, pero no lo agotan a la cantidad que hay. Y eso hace que la información se mezcle, se desordene, surgiendo como paradigma el collage, la mezcla y los grandes tamaños que se imponen por su envergadura. El interés pasa de las formas, de la pintura o del color, hacia lo filosófico, lo que está detrás de la esencia de la obra misma. Y se le da libertad al artista no solo para hacer las cosas como quiera, sino para hacer lo que quiera. Que es lo que vimos en el surgimiento de disciplinas como el performance o el videoarte o las instalaciones. Cuando llegamos al arte postmoderno, que lo podemos considerar una parte del arte contemporáneo, su última parte hasta el momento, podemos decir que es una transición, una distinción que va a surgir ya para los finales de los 70, principios de los 80. Y ya no vamos a tener una discontinuidad porque se une con el arte contemporáneo, toma sus elementos y los lleva a otros aspectos. Mantiene esta libertad casi absoluta y se devalúa la categoría de novedad. Lo novedoso no es parte de lo importante en el arte. ¿Sí? Si bien les interesa generar discursos nuevos, pero no necesariamente con técnicas nuevas. Incluso van a reexplorar muchos caminos anteriores y los van a actualizar de alguna manera. Se lleva la experimentación al máximo y se trabaja mucho con el hibridez, con la mezcla, con el pastiche de cosas que a veces nunca se hubiesen mezclado en corrientes anteriores.
y se toma del pasado todas las corrientes y se las reelabora e incluso se las mezcla entre sí. Estas categorías hacen que hoy podamos hablar de lo que se llama el arte postmoderno. Algunos autores lo ubican entre los 80 y el 2000, otros piensan que se extiende hasta la actualidad. Nosotros vamos a tomar después un último video para ver cuáles son las tendencias actuales y vamos a ver que la diferencia entre la posmodernidad y el arte actual no es demasiada, que hay mucho de esta influencia de la posmodernidad, pero sí es cierto que sus acentos más fuertes, sus caracterizaciones más fuertes, se dieron durante los 80 y los 90. A partir del 2000, esas características un poco se disuelven, ¿sí? Y se está viendo un nuevo arte recién a partir de la pandemia, en donde el arte cada vez más se desvanece y deja de el objeto arte como una obra terminada cada vez va desapareciendo más. Vamos a estar hablando en la posmodernidad, en este periodo de los 80 y los 90, de culturas que tienen que ver con sociedades postindustriales altamente desarrolladas, con mucha tecnologización, y se sustenta en valores que tienen que ver con la tecnología y el adelanto tecnológico y científico como valores absolutos. De hecho, este debate se va a dar durante los 80, cuando se considere realmente que el proyecto modernista, este proyecto de finales del siglo XIX, en que la evolución tecnológica y científica podía llevarnos a una sociedad mejor, se considera directamente que ha fracasado después de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría que han transformado el mundo. Esos cambios culturales y sociales que van a atravesar todo el siglo XX, tengan en cuenta que antes hablábamos de periodos que duraban 2 o 3 siglos y ahora, a lo largo del siglo XX, vamos a ver una transformación social absoluta, desde una sociedad burguesa que inició el siglo con las mujeres con sus grandes vestidos, colas, sombreros muy grandes, los hombres que utilizaban el bastón y la galera, a llegar a la Primera Guerra Mundial, empezar con caballos la guerra y terminar con tanques, y en la década del 60 ya estar llegando a la luna, y la mujer trabajando independiente, el divorcio como algo cotidiano, surge el concepto de adolescencia. Entonces, todo esto hace que en muy pocos años el mundo sufre una transformación absoluta. Entonces, hay muchísimos cambios en lo que tiene que ver con lo social y lo político. Y también hay una crisis de los valores tradicionales y esos valores no alcanzan a ser transformados o reemplazados por otros. Por eso, ante eso, hay una búsqueda casi como una frustración y una necesidad de satisfacer esa frustración ante el fracaso que tuvo la ilustración. El mundo se vuelve antropocéntrico de forma absoluta, todo gira en relación al hombre, deja de tener relación prácticamente con un Dios en las distintas versiones que pueden tener las distintas religiones, y se habla de una espiritualidad bastante light y que no puede mezclar elementos de distintos lados. Incluso algunos empiezan a llamarle esto el New Age. Hay una confianza absoluta en la ciencia y en la idea de progreso, sobre todo tecnológico, y vamos a tener una producción masiva de productos, muchos de ellos con alta carga estética. Por eso algunos autores van a hablar incluso de que el arte se va volviendo gaseoso, abarca todo, pero los objetos de arte específicos cada vez son más limitados. Algunos ejemplos. Miremos estas fotos de mitad del siglo XX de una escuela secundaria. ¿Sí? Los uniformes, la forma en que están vestidos, la forma en que se organizan, la actitud de esos estudiantes. Y miremos esta de los años 90, ¿sí? En donde se rompe con esa estructura. Y estamos hablando de muy pocos años, 20, 30 años, y cambia por completo la actitud, la forma en que se considera que el deber ser tiene que organizarse. La forma de comunicación, los libros, el formato tradicional que imperó desde el Renacimiento en adelante, a un hipertexto, al multitasking, a estar permanentemente conectado, que a partir de los 90 va a ser cada vez más generalizado.
El arte con su forma muy religiosa, muy espiritual, muy asociado a lo religioso hasta el siglo XVII, XVIII, y cada vez progresivamente más libre. Hasta que los consumos culturales dejan de estar en la religión, dejan de estar en esos valores tradicionales y pasan a estar en los medios de comunicación, en los consumos culturales de la industria cultural, como la música, el cine y demás, los videojuegos, y incluso los niños pasan a estar muy influenciados por esto, tanto que muchos hablan de hasta un segundo chupete electrónico en la época de los 80 con el televisor. Muchos autores son los que van a introducirse dentro de este debate de la modernidad y la posmodernidad. Realmente es como una lucha de ideas, esa modernidad positivista, optimista, que creía en la transformación del mundo a través de distintas vertientes, hacia un postmodernismo en donde, bueno, esa razón se critica, esas formas ideológicas de la modernidad van a estar siempre en cuestión y se considera que la razón sirve para lograr adelantos tecnológicos y sobre todo el desarrollo personal. Eh, la guerra hizo que realmente se creyera que las capacidades humanas sociales estaban siendo utilizadas exclusivamente para las ambiciones de poder de algunos grupos y por lo tanto se deja de comprometer, sobre todo los jóvenes, con grandes causas. Uno de los últimos movimientos contraculturales que vamos a tener es en la década de los 60, con los movimientos hippies o los movimientos pacifistas. Ya en los 80 se trata más de un, sálvese quien pueda, de una cuestión mucho más individualista y que utiliza las capacidades y las habilidades humanas para el desarrollo de cada persona, de cada individuo. Los países cada vez más tienden hacia el capitalismo, de hecho se habla de un neocapitalismo, y aunque hay grandes diferencias económicas, pero se tiende a pensar que esa idea capitalista es la más acertada y los países con grandes poderíos económicos son los que controlan la economía y la sociedad a nivel mundial, porque con esa economía también vienen sus ideas que vienen a través del consumo. Justamente parte de esos ideales posmodernos que van a ser cada vez más enarbolados durante los 90 y los 80, van a ser uno de ellos el consumo, ¿sí? La generalización y la globalización de productos, productos como la Coca-Cola, como el café Starbucks, como las formas de vida que a través del cine se establecen y se generalizan para todo el mundo. La preocupación por el aquí y ahora, por esa permanente preocupación en el ya, en el disfrute, en el hedonismo, que lleva también a un enaltecimiento de la juventud permanente, que hace que las personas luchen por mantener una imagen joven, atlética, jovial, enérgica, hasta avanzadas edades. ¿Sí? El ser, esa preocupación por un espíritu que fuera más allá, se vuelve algo mucho más leve, más light, que no está muy asociado a la práctica cotidiana como sí en otras épocas. Y en cambio sí se preocupa por lo práctico, lo concreto, el pragmatismo que nos puede llevar a realizar soluciones concretas para el problema concreto que tenemos en este momento, sin demasiadas preocupaciones por un futuro demasiado lejano. Como les decía, Lyotard va a ser uno de los autores que más trabaje sobre los temas de la posmodernidad. Es un francés y él habla justamente de la desaparición de estos grandes relatos que de alguna forma daban un sentido de la vida, ya fuera el marxismo, el capitalismo, el cristianismo, los principios liberales, todo eso prácticamente desaparece en la posmodernidad, según su mirada, y se vuelve mucho más exitista. El éxito a ultranza de cada persona de forma individual. De esa manera las cosas se tienden a mantener ese status quo, cómo logramos llegar a tener éxito y no quizás tanto cómo logramos transformar el mundo, qué ideales podemos seguir. Por ejemplo, un ejemplo de esto va a ser el desmembramiento de los partidos políticos que se produce a partir de los 80 en todo el planeta, no solo en Argentina. Y el poder de la información como un bien muy preciado
incluso se va a transformar en un bien económico de mucho valor. En un hombre ya deja de construir un mundo en torno a una idea de Dios o una idea de más allá, sino que es el constructor de este mundo aquí en el presente, aquí y ahora, y se trata de preocupar solamente por el desarrollo de esa identidad humana en el mundo presente. Pero ese mundo presente, en base al consumismo y en base principalmente a los medios de comunicación, va a desarrollarse como un mundo de masas. Un mundo en donde va a haber algunos pocos que tengan la voz y que puedan decir cosas. Recordemos que estamos en los 80 y los 90, la época de las cadenas de televisión, la época de los diarios, la época del cine, ¿sí? No de las redes sociales, en donde va a haber unos pocos que puedan hablar, que puedan tener esa voz en los medios de comunicación, y el resto de forma masiva recibe esa información y para algunos autores de esa época solamente la recibía, no hacía nada con esa información y de alguna forma aceptaba, cerrando los ojos, con una idea de enajenación, de privarse de la reflexión a partir de lo que consumía, de basura. La televisión va a estar muy criticada en este momento y se va a considerar que todos los programas que vienen a través de ella y que el cine incluso son huecos, son vacíos y que tratan al hombre como una cosa que no le permiten un crecimiento espiritual ni intelectual. Y esto también va a estar tomado por el arte, ¿sí? El arte de alguna forma se va a volver también un bien de capital e incluso un bien de inversión, ¿sí? Muchos coleccionistas van a comprar el arte solamente para tener la obra por el prestigio que daba o por las posibilidades de crecimiento económico cuando esa obra subiera de precio y se la pudiera revender. Entonces ese hombre masa va a estar muy presente en muchas obras de arte, que ya empezó con el arte pop y se va a profundizar en este arte postmoderno. Otro elemento clave de la posmodernidad va a ser la globalización, principalmente a partir de las formas económicas y políticas, pero también de las comunicaciones, ¿sí? El mundo se ha empequeñecido, es ahora muy rápido, podemos estar al tanto de lo que pasa en distintas partes del globo, las conexiones son cada vez más aceleradas, eso hace que los negocios puedan ir más rápido, pero también la información. Y de esa manera generar un mundo global que es cada vez todo igual, ¿sí? En donde las diferencias locales son muy sutiles y en donde el tiempo va siendo abolido, ¿sí? La sensación de tiempo es cada vez más acelerada y todo tiene que hacerse muy rápidamente. Eso se ha agudizado incluso en la actualidad. La producción se va a hacer a escala planetaria, las empresas producen en un lugar y venden en todo el globo, o producen en varios lugares e intercruzan sus productos, y eso va haciendo que los gobiernos pierdan de alguna forma el poder de coordinar, de regular ese tipo de producciones, y cada vez más queden los grupos empresariales a cargo un poco del control económico del mundo. Estos grupos transnacionales de alguna manera ponen las reglas de juego de cómo funciona el mundo. Pensemos que es la época de las grandes corporaciones y influyen cada vez más en la política, cosa que seguimos viendo hasta el día de hoy. Se habla de este neoliberalismo desde el comienzo de estas ideas neoliberales. Recordemos que el liberalismo es una corriente económica de comienzos del siglo XIX, que habla, muy cercana al capitalismo, que hablaba de la libertad absoluta del mercado para autorregularse. Y ahora este nuevo neoliberalismo va a imponer el capitalismo, pero a través de un pensamiento único y haciendo sentir a las personas que lo viven que son libres. De allí este chiste, ¿sí? Esta viñeta. Soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme, la opción política que me desilusione. Pero insisto, soy libre. Entonces, hay como una idea ultranza de una libertad absoluta, pero en cierta forma todas estas estructuras
económicas siguen controlando la forma de pensamiento de los hombres. Baudrillard va a ser otro de los autores muy propios de la posmodernidad, y esta es una frase de él: en el mundo posmoderno predomina la pérdida de valores e impera la felicidad consumista. Se ha vuelto más pesimista que la sociedad de los años 70 y 60. Todos estos autores comparaban mucho durante la posmodernidad lo que pasaba en ese momento con lo que había pasado en las décadas anteriores. Y una de las cosas que se había vuelto un valor absoluto va a ser el consumismo. Esto de, bueno, si estás triste anda de compras, si estás alegre anda de compras, disfrutar de un paseo de compras. Entonces, el consumismo se vuelve algo que principalmente los teóricos lo van a criticar mucho, a pesar de que es una tendencia que sigue en crecimiento hasta el día de hoy. Las sensaciones de esta época, el espíritu de la época posmoderna, va a ser un espíritu de insatisfacción con el mundo entero, tanto con los seres humanos como con la historia, de un lamento continuo de lo que se ha pasado, de la falta de raíces, la soledad y el aislamiento en el medio de esta cultura de masas. Y de alguna manera la verdad y la mentira empiezan a confundirse. No hay un referente porque se pierden estos grandes megarrelatos, esta religión o estos valores tradicionales o las ideas políticas. Entonces, todo es retórica, es palabra y de alguna forma imagen, simulación. Esto hace que la adolescencia también, que surge en el periodo de posguerra, como ese periodo a proteger ahora no solo la infancia, se va a extender y se va a volver un valor absoluto, justamente por ese dominio de la imagen. Y se va a extender y se va a volver un estado general de la población, principalmente de los estratos medios urbanos, y se habla de una adolescentización que se extiende hasta los 25, 30, y algunos hablan de más edad, y eso afecta la manera en que se comportan las personas, en donde vamos a ver que este ultranza de ser joven, aun cuando ya la edad cronológica dice otra cosa, se va a extender cada vez más. Los consumos culturales de la juventud van a imponerse para la construcción de identidad de toda la sociedad. El tipo de música, el tipo de cine, el tipo de televisión que se consume va a ser no solo para esos jóvenes, sino que se va a extender para todas las edades. Pero también esta aceleración, este consumo permanente y esta necesidad de éxito permanente va a hacer que estas nuevas generaciones sean multitasking, tengan que hacer 20 cosas a la vez. Los tiempos ya no están separados, la separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal o de disfrute cada vez es menor, mucho más después de la cuarentena. Pero en estas épocas que estamos trabajando, 80s y 90s, ya se empieza a percibir esto de una aceleración, de una mezcla de esos tiempos y de una necesidad de hacer muchas tareas a la vez. En el arte vamos a ver que los artistas postmodernos de alguna manera tratan de oponerse a los artistas modernos, lo que había sido el arte principalmente de las primeras corrientes de vanguardia, y quieren romper con esas reglas, romper con los valores incluso que habían roto ya esos artistas de las primeras vanguardias. Pero ponen en cuestión todo lo que tiene que ver con la historia del arte. Eso hace que se mezclen corrientes de distintas épocas, y para poder entender el arte postmoderno principalmente, se necesita saber de arte y también de filosofía, porque está continuamente haciendo referencias a ese arte anterior. Lyotard también va a decir que, empujadas por la estética del sublime a la búsqueda de efectos intensos, las artes pueden y deben hacer caso omiso de la imitación de modelos únicamente bellos e intentar realizar combinaciones sorprendentes, insólitas y chocantes. Y vemos aquí una obra de Damien Hirst, en donde vemos una mujer embarazada, ya no representada con la idealización que se podía representar a la madre en otro momento,
sino tratando de generar ese impacto, justamente, ser chocante, ser sorprendente e insólita, mostrando cómo es el interior del cuerpo humano en una escala enorme, ¿sí? En este mercado del arte que va a surgir a partir de eso, vamos a ver que las obras son cada vez más impactantes, más chocantes y quieren generar más estruendo, pero rompen por completo con las formas tradicionales del arte. Por ejemplo, esta instalación en donde vemos mi cama, así se llama, en donde vemos que esta cama que ha sido usada, que está llena de restos de alcohol, de preservativos, de distintas cosas, y que genera muchas ideas que se pueden asociar a partir de eso, y esto va a ser vendido por subasta en distintos lugares. El mercado del arte va a crecer muchísimo, uno de sus protagonistas durante esta época va a ser Damien Hirst, que va a hacer muchas obras diversas, pero por ejemplo esta donde vemos a un tiburón que ha sido conservado en formol y se pone en esta estructura para ponerlo obras impactantes, que generen mucho impacto, que puedan hacer reflexionar en más diversas direcciones, no con un sentido claro y único, sino muy diverso. Esto va a hacer que surjan muchas corrientes que vamos a hablar dentro de las corrientes de la posmodernidad. Estas son algunas de ellas, las vamos a revisar rápidamente y nuevamente vamos a hacer como en los anteriores con estas tres características, ¿sí? Las influencias, la descripción general del movimiento y las palabras claves que lo caracterizan. A la posmodernidad en general, vamos a ver que tienen una reacción contra el realismo, contra el hiperrealismo que habíamos visto como una de las corrientes de la segunda vanguardia, y que tienen un estilo que es totalmente arbitrario, en donde se mezclan muchas cosas. Lo más importante va a ser lograr la ambigüedad, la sorpresa, aquello diferente, y romper con las tradiciones de los formatos del arte moderno. Dentro de esta posmodernidad vamos a ver distintas corrientes. Algunas de ellas van a ser el nuevo clasicismo, pero fíjense cómo en casi todas las corrientes que vamos a ver hay una referencia a alguna corriente anterior. O sea, toman el pasado y lo reelaboran según la forma en que ellos creen que es lo mejor, ¿sí? Principalmente en el clasicismo se trata de hacer vinculaciones con alguna referencia histórica, tratar de unir este mundo clásico, recordemos que en distintas partes en distintos momentos de historia, ese mundo clásico fue vuelto a revisar, el mundo clásico greco-romano, nuevamente en el Renacimiento, nuevamente en el románico anteriormente, nuevamente en el neoclasicismo y nuevamente en este nuevo clasicismo. Y trata de unir el concepto premoderno de la pintura con la actualidad, ¿sí? Fíjense estos cuerpos, estas posiciones muy clásicas, pero sin embargo en un contexto totalmente distinto y esos edificios, esas torres gemelas que se ven por la ventana. Va a ser decorativo, se lo considera anacrónico, se lo considera un poco como una vuelta al pasado. Fíjense aquí también una representación en donde el cuerpo también trata de adoptar esas formas tradicionales, pero traídas a una estética muy contemporánea. Fíjense aquí los rostros puestos en lugares totalmente fuera de lo común, ¿sí? Pero con rostros muy bien delimitados. Otra corriente que es muy propia del posmodernismo es el graffiti. El arte del graffiti va a surgir como parte de la cultura callejera, principalmente en edificios abandonados. Recordemos que va a haber una crisis económica también bastante grande en los 80 en Europa y en Estados Unidos, y eso va a hacer que muchas zonas y principalmente muchos barrios queden abandonados o muy destruidos. Y en estos contextos va a surgir lo urbano, con una serie de reflexiones un poco filosóficas, un poco religiosas, un poco políticas, mezclando las más diversas técnicas. Si bien la pintura en spray va a ser una de sus principales herramientas, pero también van a mezclar otras técnicas con soportes poco habituales. Muchas de estas obras fueron después
tomadas de los muros y llevadas a galerías, ¿sí? Fíjense que tenemos estéticas muy diversas en el graffiti, desde el muralismo muy realista hasta el graffiti más improvisado y la raya en cualquier pared. Fíjense, en cambio, otras mucho más planificados y compuestos. La figuración libre, nuevamente un término de la tradición pictórica traído a la actualidad. ¿Sí? También es parte de la cultura callejera, está muy influenciado por el pop art y va a ser una exaltación de aquello que se considera como marginal, como algo feo, como algo que no es lo habitual. Va a trabajar mucho en el gran formato, algunos incluso con murales, y va a trabajar mucho con colores planos. Se trata de representar algo que se reconozca, un rostro en este caso, pero con un recargue que genere esa superposición de elementos y con colores bastante estridentes. Fíjense aquí, lo mismo. ¿Sí? En esta otra obra también. Esta obra es muy grande en su original, ocupa varios metros de altura. Nuevamente, a la hora de las tradiciones pictóricas traídas, el neoexpresionismo, ¿sí? Expresionismo, una corriente de comienzo del siglo XX, vuelta nuevamente a tomar con estos nuevos salvajes que tratan de retomar la expresión, el mundo subjetivo del artista. La temática va a ser de lo más diversa porque lo que va a importar es la expresión de ese artista. Va a haber también una variedad de estéticas y de formas. No está al revés, esta obra es así, su posición original, justamente parte de la percepción de ese artista. Fíjense que en alguna forma esos rostros remiten al grito, o este tipo de expresionismo es mucho más abstracto. ¿Sí? Algunas obras son como muy recargadas, con colores muy estridentes, y generan emociones cuando uno la ve. Nuevamente, un concepto anterior vuelto a traer, la neoabstracción geométrica. En este caso, no hay un planteamiento filosófico, se trata de un movimiento mucho más abstracto, en donde se trabaja mucho con lo geométrico y hay algún tipo de alusión a las redes de comunicación, por lo general. Es una estética mucho más decorativa, no persiguen una reflexión sobre el mundo, y hay una mezcla de estilos también en este caso. Fíjense, en este caso es una obra que tiene volumen, ¿sí? Que esas representaciones tienen una materialidad incluso. Fíjense aquí también la separación, los objetos repetidos, la geometría. Otra corriente que retoma corrientes anteriores, el neopop. Obviamente una de sus influencias va a ser el pop art, ¿sí? El cómic, la televisión, la publicidad. Justamente lo que hace es tomar los iconos o las representaciones propias de los 80 y los 90 y los reelabora mezclando materiales, con mucho collage y con una ironía bastante fuerte por lo general en sus obras. Fíjense que acá tenemos una representación de una obra clásica, pero representada con una estética sumamente ochentosa. Lo mismo acá, personajes que son propios de la televisión. Otra corriente, va a ser la de la nueva imagen. En este caso se retorna a imágenes muy emocionales, muy expresivas, con trazos un poco más pequeños, mantienen lo del gran formato, mantienen lo del collage, que es algo que está en casi todas las corrientes de la posmodernidad, y trabajan mucho más con la metáfora visual. La nueva imagen sí va a tratar de establecer algún tipo de referencia social o reflexiva sobre lo que está representando. ¿Sí? Si bien no establece una única lectura, sino que propone la reflexión. Después el espectador puede reflexionarlo en distintos sentidos e incluso con distintas técnicas. Fíjense en esta obra con mosaicismo. Fíjense aquí cómo se retoma esta publicidad del iPod y se la pone en cuestión.
pero sin una reflexión única, sino una posibilidad de lectura amplia, diversa para quien lo ve. Una corriente que es muy propia de posmodernidad es la de pattern art o pattern in decoration, que es una estética que surgió principalmente como un efecto totalmente decorativo e incluso que retoma diversas corrientes del pasado artístico y las utiliza para un carácter solamente ornamental. Es una estética sumamente barroca, muy recargada, que detesta el vacío, mezcla diversas técnicas. Los temas no existen, sino que se trata de formas que sean estéticamente atractivas, ¿sí? Toman mucho la estética de los siglos XIX, con lo floral, con las representaciones, los patrones, pero también pueden mezclar con los temas más, perdón, con las estéticas o corrientes más diversas, ¿sí? Pero sobre todo lo que estas obras muestran es llenar el espacio con estos elementos que muchas veces se repiten. Fíjense, patrones, colores estridentes, ¿sí? Superposición, algunos que trabajan más la perfección técnica, otros que al contrario buscan esa ruptura con la perfección técnica, ¿sí? El relieve también puesto dentro de las obras, la mezcla de, por ejemplo, en este caso trabajando con un collage en donde se van superponiendo estas figuras de manteles o de obras tradicionales, ¿sí? Dentro de los artistas de la posmodernidad, uno de los nombres que podemos destacar es a Lucian Freud. Este artista va a producir principalmente en el campo pictórico. Les hemos dejado aquí un material en donde van a poder ver algo de su obra para que conozcan al menos uno de los autores de esta época más reconocidos. Vamos a recorrer algunas obras de él, ¿sí? Fíjense que trabaja mucho con lo figurativo. Hay una representación, pero totalmente modificada por su forma de verlo, en donde se note la representación pictórica. Los temas son de los más diversos, los contextos son muy distintos a los que uno podría esperar en la tradición. Vuelve la utilización de la modelo, ¿sí? Cosa que muchos artistas habían perdido durante las vanguardias. Usa esos modelos reales y los representa de una forma bastante dura, retratando principalmente los problemas, la desesperación. Bueno, con esto hemos hecho un rápido recorrido por lo que es el arte postmoderno y nos vamos a encontrar en el último video para ver las tendencias que han tenido el arte o las corrientes artísticas desde los años 2000 hasta la actualidad. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente.